Seguimos en Hora Política y recibimos al senador departamental de Rosario, Ciro Seisas, de Unidos. Ciro, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, la gran pregunta, ¿estamos cerca o no de tener una reforma constitucional en Santa Fe? Mira, es voluntad del partido Creo. Hay que hablarlo en términos de partidos que componen Unidos, ¿no? Y para el partido Creo, que es el partido de Pablo, hay voluntad de acompañar una reforma constitucional. Nosotros lo dijimos en campaña el año pasado y lo sostenemos este año, que nuestra idea es pelear por la autonomía para Rosario y obviamente está dentro de la discusión, porque es algo que el gobierno escuchó, el gobierno de la provincia escuchó, y además porque lo necesitamos. Digo, en términos generales, hay derechos no consagrados que tienen rango constitucional nacional y no los tenemos en la provincia, porque la Constitución tiene 62 años. Hay muchas discusiones que se están dando en la actualidad y se vienen dando hace muchos años, y siempre por una cosa o por otra la reforma termina no dándose. Durante el gobierno de Reutemann estuvieron muy cerca, a muy pocos votos, menos de 10. Durante el gobierno de Lifshitz pasó lo mismo, creo que 5 votos era. Y la verdad que es un gran antecedente el proyecto que presentó como legislador el ex gobernador Lifshitz. Se toma como ejemplo, como para avanzar sobre las discusiones que hoy nos están dadas en derechos que consagra la Constitución. Digamos, por ejemplo, incorporar los derechos de los cuales Argentina ha firmado acuerdos internacionales en materia de derechos humanos o de derecho ambiental, o la discusión sobre la gobernanza digital, sobre inteligencia artificial, todo eso, obviamente, en una constitución como la que tenemos hoy día, nada está contemplado, y ahí es donde hay que poner también el acento, que sea una constitución más moderna y más abierta que garantice acceso a más derechos. ¿Cómo hacerle entender o cómo comunicarle a la sociedad sobre la necesidad de esta reforma constitucional de la provincia de Santa Fe, cuando, por ejemplo, hay otros representantes políticos, como por ejemplo Amalia Granata, que estuvo en este programa el lunes pasado, donde dijo que la reforma a la constitucional no era prioritaria porque la gente no está hablando en el supermercado de la necesidad de hacer una reforma constitucional porque no sabe cómo llega a fin de mes? Digo, ¿cómo desde el sector, de los sectores políticos que proponen la necesidad de esta reforma, cómo se argumenta, cómo se fundamenta? Para nosotros es necesaria por las razones que yo contaba, digamos. No obstante, es obvio que va a haber a quienes les rinde políticamente hablar en contra de la reforma. No, la verdad nunca va a estar en la gente del supermercado la conversación. Si esperamos ese momento no va a llegar nunca. Es bastante, hay que ser frontal y hay que decirlo. Quien dice eso es porque no quiere que salga o porque está buscando ponerse en valor y que le vayan a pedir que apoye la reforma y pedir algo a cambio. No hay que ser inocentes, es muy sencilla la jugada. Pero bueno, es también muy simple oponerse por oponerse. ¿Cuál es la propuesta alternativa? Yo quiero saber eso. El que no quiere reformar la Constitución porque le parece que no es momento. ¿Cuándo es momento? Si pasaron más de 50 años. ¿Tiene que pasar 100? ¿Quieren que la discutamos dentro de 40 años? La discutimos dentro de 40 años. Para mí, cada año que no se discute es un año que Rosario pierde. ¿Por qué? Porque no tenemos los derechos que necesitamos para ser la ciudad que nos merecemos ser. Esto también lo decíamos en campaña. Rosario tiene que ser capaz de dictar su propia carta orgánica, de definir su forma de elegir sus propias autoridades, tiene que tener un derecho a administrarse económicamente, financieramente, administrativamente. ¿Hasta cuándo vamos a esperar eso si somos una ciudad de más de 1 millón de habitantes? O sea, es indudable que a nosotros los rosarinos me extraña, porque es una legisladora que viene de esta ciudad, que es la ciudad de Rosario, que no, digamos, apoye, debe tener sus razones y son respetables como las de cualquiera. Pero digo, cada año que no la discutimos, Rosario pierde la posibilidad de tener derechos. ¿Y sabés qué? Dependemos de la suerte y de gobernadores que quieran escuchar a Rosario. El caso de Puyaro es un gobernador que desde antes de ser gobernador ya tenía decidido que iba a escuchar las demandas de Rosario en materia de seguridad, cosa que el gobernador anterior no hizo. Y que Pablo pidió inteligencia criminal, control en las cárceles, patrullaje por la ciudad. Nada de eso, a pesar de la ley de emergencia en seguridad, fue otorgado y fue entregado. ¿Qué, nos vamos a someter otra vez a lo mismo? Yo como rosarino no quiero que pase eso. Es verdad, nunca va a estar en la discusión del supermercado. Pero entonces, ordenemos los tantos.
demos la discusión de que la gente no llega a fin de mes, yo estoy de acuerdo, hay que darla, pero hay que darla de verdad con quien organiza las variables macroeconómicas y define cuál es el esquema económico del gobierno nacional. Y por otro lado tengamos esta otra discusión. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, por la época que estamos viviendo y porque necesitamos que esos derechos sean respetados, para Rosario sobre todo, pero también para otras ciudades grandes que tienen que empezar a definir sus próximos pasos. Ciro, en caso de que los santafesinos tengamos que elegir convencionales constituyentes, ¿no? el año próximo, Sí. La Libertad Avanza ya dio señales de querer nacionalizar esa instancia. Digo, esa especie de sondeo de gestión, ¿no? De contraste con la gestión nacional con la provincial, Sí. ¿puede llegar a ser perjudicial para Unidos? Pero explícame cómo, Javier, porque el gobierno nacional anunció que iba a recortar la obra pública en la provincia de Santa Fe y en otras provincias, porque dijo, vamos a obligar a las provincias que se administren bien. Esta provincia se administra de una manera que permite que Rosario solo, pero departamento, digo, ¿no?, tenga un plan de acueductos, un plan de gasoductos, que tenga inversión en seguridad. Vamos a poner 5.000 cámaras en Rosario y en otras ciudades de la provincia también, incluyendo otros departamentos como San Lorenzo, departamentos que tienen problemas de verdad con la inseguridad y necesitan ser monitoreadas. Rosario va a ser la ciudad más monitoreada del país. O sea, se está poniendo plata con recursos propios. Vos decime cómo la gente puede entender que la administración de Santa Fe es mala al lado de la otra, que le sacó todos los fondos al transporte, le sacó todos los fondos a la obra pública y que no tiene ninguna, sacó los fondos para educación de FONID y no los va a reponer. Digo, ¿desde dónde estamos dando las discusiones también? Si vamos al argumento más fácil, que es, bueno, no porque el gobernador quiere la reelección, que eso es parte de la discusión y no está acordado, no está cerrado ni nada y está sujeto a debate, es un argumento muy banal y muy liviano. Es incomparable con Gildo Infran, porque nunca ningún sector hoy día en Santa Fe propone la reelección indefinida del gobernador. A nadie en su sano juicio se le ocurre. Pero sí que 4 años puede ser poco, y sí, puede ser poco, porque hay que ver de dónde venimos también. Y hay que ver de lo que la gente está cansada. Y está cansada de que se dilapiden los recursos. En el caso de Santa Fe, no se dilapidan los recursos, por todo lo que te explicaba recién. El episodio del asesinato de Pillín Bracamonte pone en tela de juicio o le pega en la línea de flotación al plan Bandera, al plan de seguridad, porque hasta ahora veníamos con índices muy, por lo menos no tan, mucho menos negativos que antes, para no decir positivos, porque positivo es casi lo ideal. Sí, sería ideal, ¿no? Sería ideal. Digo, ¿esto lo interpela al programa? Y la verdad que cualquier episodio de violencia, y más con trascendencia, con impacto social, interpela al plan Bandera. Pero la verdad que es lo mejor que tenemos en el último tiempo. Si mirás de 5 años para acá, porque ya lleva casi un año, en diciembre se cumple un año, ¿cuál fue el mejor año? Este. Entonces, no está en duda, definitivamente. Además, no es un asesinato al voleo. Hay declaraciones periodísticas del propio Bracamonte que sabía que en algún momento alguien iba a acertar. 29 veces quisieron atentar contra su vida. No es raro, digo, que alguien se ensañe tanto con una persona. Tiene que haber razones que obviamente no son ajenas totalmente, que tienen que ver con cuestiones que no están asociadas a la vida como vos o yo entendemos que se vive en sociedad, pero hubo 29 intentos, al número 30 o 29, no recuerdo bien, es que se tiene éxito. Y él en una nota 2 meses antes, con Germán de los Santos, el colega, advierte que es una situación que está al caer. Para que haya sucedido eso, no solamente tiene que considerarse que a lo mejor la policía no estaba, que si no estaba hay que investigarlo y hay que llegar hasta las últimas consecuencias. También hay que ver todo el resto del trasfondo. Si no tuvieron éxito hasta ahora es porque además de la policía, otras fuerzas también lo estaban custodiando. ¿Dónde estaban ese día? El día que sí acertaron. Hay que hacerse esa pregunta y hay que investigar esa pregunta, que es lo más interesante. Ciro, de cara al futuro, venís participando de actividades junto al gobernador, se te ha visto pocos días atrás compartir Y con el intendente también, muchas, y en muchos barrios. Mucho más. Muchos hablan de una potencial candidatura tuya a intendente de Rosario. ¿Tenés ganas de eso? Mirá, yo creo que también una de las cosas que la gente ha puesto sobre la mesa y ha puesto en valor y lo sigue haciendo y con cada vez más fuerza es que hay que terminar con los experimentos y las cosas nacidas de un repollo o de la noche a la mañana. Yo quiero ser muy responsable con declarar este tipo de cosas, porque no gobierna una sola persona.
siempre son equipos de gobierno, siempre son planes de gobierno los que se tienen que llevar adelante y siempre se hacen bajo la mirada, por lo menos a mi entender, de lo que es la eficiencia del Estado. Y creo que eso es lo que la gente no se va a bajar nunca de ahí. Y eso es lo que tiene de positivo, tal vez, el gobierno de Milei. Viene a plantear un escenario y unos modos de hacer política y construirla que son completamente distintos a lo que estábamos acostumbrados. No está mal. Por algo por algo la sociedad lo pidió. Y a nivel nacional, un presidente sin las estructuras tradicionales llega a ser elegido. Entonces viene a plantear un cambio de reglas de juego. Y hay que estar con esas reglas de juego que tienen que propender a la eficiencia del Estado, eso sin ningún lugar a dudas, y hay que ser responsables con los programas de gobierno, saber que todo tiene un costo social, hay un costo político también, y tiene que haber una seriedad en la conformación de equipos que lleven adelante un gobierno, para diseñar políticas lo más efectivas posibles, políticas de higiene urbana, políticas de transporte, en un contexto de retracción de la ayuda que brindan los gobiernos nacionales, que lo vivimos hace muchos años, pero en este gobierno lo vivimos más, porque retiraron absolutamente todos los subsidios al transporte del interior, lo cual exige que la ciudad genere fondos propios y se administre de una manera lo más eficiente posible para poner cada vez más dinero en comprar unidades, cosa que está ocurriendo, para que se empiece a notar que el sistema se va fortaleciendo, aunque sea gradual, lento y no nos guste, porque a ninguno nos gusta. Pero digo, hay que ser responsables y no lanzar como el globo de ensayo a ver qué es lo que pasa. En algún momento, por supuesto que me gustaría, eso es lo que responde a tu pregunta. Hay que definir cuándo es el momento propicio para hacerlo, y hay que hacerlo con responsabilidad, o no hacerlo. Ciro, gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias. Estuvo en Hora Política Ciro Seixas, senador provincial por el departamento de Rosario, de Creo y de Unidos para Cambiar Santa Fe.